Entonces nos quedamos en lo que es las semillas y las propiedades que hay en las semillas, ¿no? Que es ese tipo de vitaminas y cosas que se dio en el día tercero. Ahora, y ahora vamos a entrar al día cuarto, ¿no? Y es bueno recordar de que ya Dios había separado luz de tinieblas, había día, había noche, había días de 24 horas, estaban ahí, y todavía no había sol, ¿no es cierto? No había nada. Pero ahora en el cuarto día, en el versículo 14, nos dice, ¿no? Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así, ¿no? También aparece una frase aquí, y fue así, ¿no? Y esa frase también dice mucho, porque nos muestra desde el principio que lo que Dios dice, Dios lo hace, ¿no? Fue así. Dios dijo, va a hacer esto de esta manera, y como Él dice, es. Dios no es mentiroso, no tiene por qué mentir al ser humano, no tiene por qué mentir. Al contrario, vale la pena recordarnos en Juan 17, dice el Señor, orando por los apóstoles, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? La palabra de Dios es verdad. Dios no tiene necesidad de mentirle al ser humano. Mucha gente piensa, ¿no? en la creación, piensa en Noé, y dice, no, esas son como fábulas, alegorías, historias para darnos a comprender un mensaje. Pero Dios no tiene ninguna necesidad. Primero, no tiene necesidad, y segundo, Dios es tan bueno que siempre nos dice la verdad, ¿no? Así nos duela, nos dice la verdad, nos dice nuestra condición. Dios no nos miente, no es como nosotros. Y Dios lo que dice, lo hace. Eso es bueno. Entonces, voy a leer esos versículos otra vez, desde el versículo 14 y 15, que dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, eso es lo que vimos ahorita. Vemos que Dios creó los planetas, el sol, la luna y las estrellas con tres propósitos principales centrados en la tierra. El primer propósito, dice el versículo 14, para separar el día de la noche. Dice el versículo 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Primer propósito, separar el día de la noche. Segundo propósito, que sirvan de señales para las estaciones, días y años, ¿no? Que sirvan de señal para las estaciones, en otras palabras también para que el hombre se oriente, ¿no? Por medio de las estrellas, ¿no? Los marineros de la antigüedad, cuando no había tecnología, ¿no? Solamente se guiaban por las estrellas, nada más, ¿no? Y a veces las estrellas nos guían más de lo que podemos pensar. Y digamos, el cielo, las estrellas que vemos en el hemisferio sur, del Ecuador hacia abajo, es un cielo distinto, estrellas distintas de lo que se ve del Ecuador hacia arriba, en el hemisferio norte, ¿no? Y nomás les cuento eso porque hace unos años escuché a una mujer, una europea del hemisferio norte, nosotros estamos en el sur, ¿no? Ella decía, sí, vine a Perú y estaba bonito, ¿no? Pero me confundí porque cuando vi el cielo, ya eran otras estrellas y no me podía orientar. Y ella comentó eso y me hizo pensar justamente en este segundo propósito, que sirvan de señales para las estaciones, días y años. En verdad, Dios lo creó para ese propósito, para poder ubicarnos, para poder ayudarnos, a guiarnos, ¿no?
También hay una historia que, bueno, no he puesto nada, ningún comentario acá. Se habla de lo que se conoce ahora como el horóscopo. Y sabemos lo que es eso, la astrología, que eso Dios detesta y abomina eso. Algunas personas piensan que lo que hoy día ya se pervirtió como el horóscopo se usó en otros tiempos para poder leer en las estrellas, en el cielo, el plan de Dios, ¿no? Está Virgo, que es la Virgen, está el león también, ¿no? Que está el león de Judá, y muchas personas piensan eso, que el mensaje de la salvación de Dios estaba escrito en las estrellas. No sabemos, yo no les puedo decir si es verdad o no, está ahí. Lo que sí puedo creer es que es posible que haya estado, y muy posible también que justamente Satanás haya usado eso para pervertirlo todo y cambiarlo todo y desviar al hombre hacia una abominación como la astrología, que es brujería, ¿no? Entonces, les cuento nada más porque alguna vez se escuchan, es algo que algunos cristianos creen y parece que hay cierto sustento. Ahorita yo no tengo nada para mostrarles, pero eso está ahí, ¿no? Que sirvan de señales para las estaciones, días y años. Ese es el segundo propósito. El tercer propósito, para las estrellas y todos los cuerpos celestes, es para alumbrar sobre la tierra. Noten qué interesante el tercer propósito, para alumbrar sobre la tierra. Todas las estrellas que están ahí, ¿no? El propósito es que el hombre pueda ver y la tierra sea alumbrada, ¿no? Incluso está el sol, está la luna, es para alumbrarnos a nosotros. Dios creó todo para beneficio del hombre, para que el hombre viviera en una condición ideal en este planeta, ¿no? Incluso las estrellas, ¿no? Que hoy día también sobre todo evolucionistas piensan si hay vida en otros mundos o no. Estaba leyendo que Estados Unidos no sé cuántos millones y millones de dólares gasta al año en sus satélites radares para escuchar señales de los extraterrestres cuando vienen, y ya tienen los satélites 20 años, no sé, y todavía no reciben nada, porque Dios nos dice que no hay nada, ¿no? Y sin embargo, las estrellas están ahí, y aquí vemos el propósito. Es para nuestro beneficio, era para el beneficio del planeta Tierra, para alumbrar sobre la Tierra, nada más, ¿no? Entonces, Dios lo hizo todo para este mundo perfecto, para su creación perfecta, ¿no? Y el versículo 16 dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, ¿no? La lumbrera mayor refiriéndose al sol, la lumbrera menor a la luna, ¿no? ¿Cuál es el astro que señorea durante el día? El sol, obviamente, ¿no es cierto? Y la lumbrera menor que señorea en la noche es la luna, ¿no? También los evolucionistas que piensan que el sol, la luna pueden tener millones de años, están equivocados. Algunos, cuando mandaron esa cápsula que aterrizó en la luna por primera vez, creo que es el Apolo 13, ¿no? Varios de los científicos que eran evolucionistas estaban preocupados porque decía, ha habido tantos millones de años de evolución que seguro la cápsula se va a hundir en todo el polvo que está acumulado por tantos siglos de evolución, millones de años, ¿no? Y al final la cápsula pudo estar firme en tierra, ¿no? No hubo ninguno de esos problemas, ¿no? Y demostrando pues que no había una acumulación de polvo de millones de años, no había eso. Dios nos dice qué edad tiene la Tierra y lo que Él dice así es, ¿no? El Sol también, otra cosa con respecto sobre todo al Sol, no solo a la Luna, el Sol es aproximadamente 1 millón de veces más grande que la Tierra, 1 millón de veces, es inmenso, no tenemos idea de lo grande que es, ¿no? 1 millón de veces, es inmenso. Si la Tierra estuviera nomás un poquito más cerca al Sol, el calor sería tanto que no habría lugar para la vida, no podríamos vivir, ¿no? Si ahorita como estamos, si vamos a África, vamos a estar a 50 grados, imagínense un poquito más, la vida sería imposible para el ser humano en este planeta,
Igual, si estuviera un poquito más alejada, lo contrario, ¿no? Haría demasiado frío, no podríamos sobrevivir. La distancia entre el Sol y la Luna es perfecta, no hay mejor posición, ¿no? Y eso es porque Dios lo ha creado perfectamente, pues, y con el propósito de beneficiar a su creación, aquí, ¿no? Igual es con la Luna también, ¿no? La Luna está a una distancia perfecta, ¿no? ¿Cómo? Está a una distancia donde tiene que estar, ¿no? Y aquí están las dos grandes lumbreras, ¿no? El Sol y la Luna, en el versículo 16, para que señorease en el día, y la menor para que señorease en la noche. Y las puso en la expansión de los cielos. Noten este propósito, ¿para qué? Para alumbrar sobre la tierra, para alumbrarnos. Ese es el propósito de todas las estrellas, del Sol, de la Luna, alumbrarnos. Todo apunta hacia la tierra, no apunta hacia otras partes, es hacia este planeta, ¿no? Y noten también que habla de ¿dónde puso Dios las estrellas? En la expansión. Por eso les decía antes, cuando vimos la palabra expansión, que era raquia, que es cielo también. Lo puso en los cielos, lo puso pues en el espacio, ¿no? En ese cielo sideral, ¿no? Entonces, Dios las puso ahí. Entonces hemos visto los tres propósitos, ¿no? Y otra vez, para separar el día de la noche, para que sirvan de señales para las estaciones. Noten, estamos en el cuarto día de creación, sirvan de señales para las estaciones, ¿y qué más dice? Días y años. Si hubiera sido siglos o millones de años, Dios lo hubiera puesto, pero está hablando de días, ¿no? No va más allá del Señor, ¿no? Y años. Y para alumbrar sobre la tierra, ¿no? Son las tres cosas. Entonces vemos, para el primer propósito, bueno, dice aquí Sol, Luna, estrellas, para separar el día y la noche, para que sirvan de señales, estrellas y constelaciones. De ahí nos guiamos de las constelaciones, ¿no? Y las estrellas. Y número 3, estrellas, planetas, constelaciones, para alumbrar sobre la tierra. Tenemos esa luz. Entonces, a partir de ese momento, se crea el Sol. Ahora, ¿qué pasó? Antes no había Sol, pero había día y noche, había calor. Como sea que Dios haya iluminado y mantenido la tierra a temperatura, simplemente el Sol tomó esa posición y la reemplazó, ¿no? Y no se alteró nada, no se alteró la condición de la tierra para nada, ¿no? Ahora, después, hay una pregunta que hacen los evolucionistas y también muchos cristianos, que es una buena pregunta. Digamos que el universo, si vemos que tiene menos de 10.000 años, ¿no?, de creado, ¿cómo podemos ver la luz de una estrella que está a millones de años, o de años luz incluso? ¿Cómo ha llegado? Si se supone que toma 1 millón de años para que viaje de una estrella hasta el planeta Tierra, ¿cómo puede ser eso si la Tierra nada más tiene 6.000 años o 10.000? ¿Cómo puede ser eso? Y hay una explicación científica y también hay una explicación teológica, ¿no? Y la explicación científica dice que en verdad los sistemas de medición de la velocidad de la luz no son confiables. En otras palabras, se puede medir la velocidad de la luz hasta una cierta cantidad de años. Cuando uno quiere medir más distancia, ya no es tan confiable. Ya los números no podemos confiar de que salgan bien, ¿no? Entonces, el sistema que se usa para medir esa distancia de la luz entre las estrellas no es confiable, porque se están hablando de distancias muy grandes. Además, también científicamente también hay científicos físicos que estudian que piensan que la luz no tiene una distancia o una velocidad constante. Si en algún momento la velocidad de la luz es cambiante, puede cambiar, ¿no? Y eso ya varía toda la figura, ¿no es cierto? Entonces, no se puede decir, no hay manera de medir así exactamente, ¿no? Hay otras teorías científicas también, ¿no?, que hablan de, no sé si también mencionan a veces agujeros negros o la curva de la velocidad, en fin,
que hay diferentes alternativas. Pero eso igual no responde la pregunta, ¿no? ¿Cómo vemos la luz de una estrella que se supone está a 1.000.000 de años? ¿Cómo puede ser? Una buena respuesta, en verdad, es esta que dice que los rayos de luz de estas estrellas fueron creados juntos con ellas, cubriendo la distancia desde la estrella a la Tierra desde un principio. En otras palabras, se creó la estrella a 1.000.000 de años y junto con la estrella se creó el rayo de luz en ese mismo momento. Y hay una explicación bíblica que ahorita la vamos a ver, ¿no? Entonces los rayos de luz de estas estrellas fueron creados junto con ellas, ¿no? Cubriendo la distancia desde la estrella a la Tierra desde el principio. ¿Se ve bien? ¿Sí? Lo voy a leer una vez más. Dice, los rayos de luz de estas estrellas fueron creados junto con ellas, cubriendo la distancia desde la estrella a la Tierra desde el principio. Ahora, ¿y de dónde sale eso también, no? Voy a cambiar y lo puedo retroceder en un momentito. Acabamos de leer en estos versículos del día cuarto, ¿cuál es el propósito de los planetas y las estrellas? ¿Cuál era? Lo hemos visto ahorita. Alumbrar. Era alumbrar la Tierra. Dios creó la estrella por el propósito de alumbrar. No que alumbre en 1.000.000 de años, ¿no? Dios la creó para eso y lo hizo desde un principio. Y podemos pensar que esto sí es así, porque recuerdan que hablamos hace un rato también acerca de que Dios creó el universo adulto o con apariencia de más edad, que creó al hombre ya adulto, que creó a la planta adulta, creó ya algo terminado. Es igual, ¿no? Dios creó un universo adulto y totalmente funcional, ya perfecto para el hombre. El hombre no tenía que esperar para nada, ¿no? Estaba todo listo. No le quiero llamar teorías, ¿no? Sino esto que hemos leído, sí, en verdad tiene que ver con Génesis 1, con lo que estamos viendo, que Dios creó todo listo para funcionar, ¿no? En el tamaño perfecto, y también tiene que ver con el propósito. Las estrellas fueron creadas para dar luz a la Tierra, y eso fue lo que hicieron desde un principio, ¿no? Entonces aquí dice la pregunta, ¿no? Propósito de los planetas y las estrellas es para alumbrar sobre la Tierra, ¿no? Y lo hicieron desde el principio. Dios creó un universo adulto, árboles crecidos, animales adultos, hombre adulto, etcétera. Todo en su lugar perfecto y funcionando. Ese fue el propósito, ¿no? Para alumbrar sobre la Tierra, lo hicieron desde el principio. Dios creó un universo adulto, con árboles crecidos, animales adultos, hombre adulto, etcétera, ¿no? Ahora, los evolucionistas también tienen muchas teorías, ¿no? De cómo puede ser. Y de hecho usan esto para decir que la evolución es verdad y que la Tierra tiene millones de años. Hablan de que todo está incluso en formación, que sigue cambiando. Pero lo que es ciencia nos dice que no se ha observado nunca la formación o la evolución de nuevas galaxias. Es decir, las galaxias que han estado siempre ahí. Nunca se ha visto la formación de una nueva galaxia, como muchos evolucionistas dicen que sigue pasando. No, está todo tal cual está desde que el hombre ha empezado a investigar, que son miles de años, ¿no? Y la ciencia, una cosa que, bueno, nos explicarán también en el seminario de creacionismo, tenemos que tener cuidado porque la ciencia o la evolución, la manera que es presentada nos hace creer que es ciencia. En otras palabras, vienen científicos y dicen, la teoría de la evolución dice esto y esto, y lo presentan como un hecho científico. El hecho que no es científico, es, como dicen, es una teoría que no tiene prueba. No tenemos que ser científicos nosotros, pero una cosa importante de saber de la verdadera ciencia es que la ciencia se basa en la observación y repetición de hechos. Si no, no se puede medir, si no, no es ciencia, ¿no? Entonces, y en eso la evolución
ha fallado. No tiene manera de demostrar con observación que lo que ellos dicen es verdad. No existe prueba. No existe prueba que podamos observar, ¿no? En cambio, como nos van a explicar también, mucho de lo que Génesis 1 dice, se comprueba al final científicamente. Sí se comprueba. Entonces, no se ha observado nunca la formación o evolución de nuevas galaxias. Así como les decía, no se ha observado el cambio pues de que manzanas empiecen a dar pues naranjas, ¿no? No se da eso, ¿no? No hay razón para creer en la evolución, no hay razón científica. Al final, una cosa que dicen que es muy cierto es que la evolución es una religión, en verdad, y hace falta más fe para creer en todo lo que ellos dicen, que no tiene sentido, que creer la simple palabra de Dios que nos dice que Él creó todo, ¿no? Y Dios es Dios y Dios puede hacerlo como Él quiere, ¿no? Pero bueno, entonces estamos viendo lo de la luz, ¿no? Y acabando en este día cuarto, vemos que, bueno, del versículo 17 dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Ahora versículo 18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Otra vez separación, ¿no? Hablando de la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ahora, hasta ahora, ¿qué tenemos, no? Tenemos un universo ya formado, o un planeta formado, tenemos mares, tenemos tierra, tenemos plantas. Miren Dios cómo ha ido paso a paso, condiciones perfectas, así, hasta llegar hasta donde quiere llegar, que es el ser humano. El día quinto empieza en el versículo 20, dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Seres vivientes. La palabra seres o ser en hebreo es la palabra, bueno, nefesh, dicen los hebreos, ¿no? Ser o seres, nefesh, es N-E-P-H-E-S-H, nefesh. Seres, para hablar de seres vivientes. Esta palabra nefesh se traduce como seres o ser, pero también se traduce como alma. Por ejemplo, la traducción equivalente a la Reina Valera en inglés, en vez de hablar muchas veces de ser viviente, habla de alma viviente. Y vamos a ver que aquí son creados los animales, y vamos a ver que los animales y los seres humanos, Dios dice de ellos dos que son almas vivientes, que son seres vivientes, ¿no? El ser humano y los animales, Dios los cataloga como seres vivientes o almas vivientes, ¿no? Si ustedes ven, ¿no? O si vemos, ¿no? Cuando fueron creadas las plantas tienen vida, obviamente, sabemos que tienen vida, pero Dios no las menciona como seres vivientes o como almas vivientes. En un sentido, Dios no las cataloga con la misma vida o la misma calidad de vida, es otro orden de vida, ¿no? Solamente al ser humano y al animal los llama ser vivientes, no a las plantas. Entonces, aquí dice, las plantas están vivas, pero Dios no las llama seres vivientes, ¿no? Simplemente son plantas. Entonces, para ver a qué se refiere, ¿no? con almas vivientes o seres vivientes, ¿no? Antes de pasar a este versículo, alma viviente o ser viviente es Dios muestra que se da si queremos decir, en el reino animal, no en el reino de las plantas. La vida de un animal, la vida de un ser humano es de otro orden, ¿no? ¿De qué orden? El ser humano se puede mover, puede hacer cosas, las plantas no. Pero aquí vemos, bueno, se están creando estos animales, Dios está creándolos y vemos que ya hay condiciones para la vida animal, ¿no? ¿Qué tenemos en el planeta en este punto?
luz, aire, agua, tierra fértil, plantas, frutas, etcétera, todo lo necesario para el sostenimiento de la vida. ¿Y qué es creado en este día, en el quinto día? Animales acuáticos, primero, y aves después, ¿no? Primero animales acuáticos y después aves, ¿no? No tengo en este momento, quizá para la próxima clase les pueda mostrar, pero si ustedes ven la tabla del orden de la vida, de la evolución, es distinta en la creación. Creo que en la evolución, primero, las aves vivieron primero, el orden es distinto al que nos da el Señor en su palabra. No les quiero decir, no tengo el dato en la cabeza, pero les voy a conseguir, ¿no? Hay mucha diferencia entre evolución y creación en el mismo orden, ¿no? El orden es totalmente distinto. Aquí vemos que hay condiciones dadas para la vida animal: luz, aire, agua, etcétera, y vemos que hay animales acuáticos y aves. Miren el versículo 21, hablando de los animales acuáticos, dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Se crearon todos los peces, todas las aves. Interesante, el versículo 21 al principio habla de los grandes monstruos marinos. Los grandes monstruos marinos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿No? Tiene que ver con los dinosaurios. Sí, también. Tiene que ver con no solamente grandes peces, sino dinosaurios o reptiles que vivían en el agua, que convivieron con el hombre, ¿no? Los reptiles también son animales, que viven en el agua, no todos, pero muchos sí, ¿no? Y hay una definición de dinosaurios que no es una definición así técnica, pero hay científicos que dicen un dinosaurio lo que era básicamente era un reptil gigante, un reptil grande, eso es lo que es, ¿no? Y aparentemente hasta el día de hoy dicen que los reptiles desde que nacen no paran de crecer. Un reptil crece y crece y crece hasta que se muere, ¿no? Y de ahí se cree que vienen muchos de los dinosaurios, ¿no? Y aquí vemos grandes monstruos marinos. Se ha encontrado, hasta el día de hoy se encuentran, por ejemplo, seguramente han escuchado el calamar gigante, ¿no? Hay calamares todavía gigantes que se encuentran tentáculos nada más, inmensos. Se han encontrado, hay gente que dice que ha visto como en el lago de Loch Ness, en Escocia, un animal. Hay diferentes casos de ese tipo, ¿no? Que se relaciona con los dinosaurios también, ¿no? Entonces, monstruos marinos tiene que ver mucho con dinosaurios. Y hay, no lo digo yo, sino hay evidencias científicas, en verdad, que los evolucionistas ignoran, la tienen delante de ellos, pero la ignoran, ¿no? Aquí dice monstruos marinos, dinosaurios. Por si acaso, la palabra dinosaurio fue inventada en el año 1800, no me acuerdo exactamente, pero recién en el 1800 fue inventada. La palabra dinosaurio es una palabra nueva, no existe. Por eso que la Biblia no nos habla de dinosaurios, sino nos habla de qué nos habla la Biblia: de monstruos marinos, de dragones, y nos habla de Leviatán y otros, ¿no? Porque la gente dice, deberían estar los dinosaurios. Sí están, solo que esa palabra no es de la Biblia, ha sido creada nada más, ¿no? Hay en prácticamente, no digo en todas, pero en muchísimas culturas, hay relatos de dinosaurios, de dragones, ¿no? Por ejemplo, hay escritos, dicen, de Marco Polo, ¿no? El gran navegante y comerciante que se fue hasta la China desde Italia. He visto yo unos escritos que él escribió que decía, una vez al año había una festividad en China y sacaban a un gran dragón. Él escribía, ¿no? Y había en esa corte china, había, por ejemplo, una persona que su trabajo era el alimentador del dragón oficial. Ese era su trabajo, ¿no? Hablando de grandes dinosaurios. Algunas evidencias, por ejemplo, en Estados Unidos hay huellas de
pisadas. Hay un lago, creo que es el Poloxi que se llama, han encontrado una superficie ya seca con pisadas de dinosaurios caminando en esta dirección y pisadas de seres humanos cruzándose hacia la otra dirección, juntos, a la vez, ¿no? Como evidencia que han vivido juntos, ¿no? Y parece mentira cuando a los evolucionistas le muestran eso, no quieren hacer caso, simplemente no les hacen caso. Pero esas huellas existen y es tan fácil como ir y sacarle fotos, porque están ahí, ¿no? Hay muchas otras huellas, evidencias, pero hay una evidencia que sale de aquí de Perú, que muchos no conocen tampoco. Se conoce como las piedras de Ica. En Ica hay un museo que fue fundado por el doctor Javier Cabrera, creo que ha fallecido hace poco. En este museo, este doctor encontró piedras tipo cerámicos pintados con cerámicos de seres humanos con dinosaurios, incluso seres humanos montando dinosaurios, ¿no? Y están en Ica, ¿no? El museo existe. Ahí tienen el nombre del doctor Javier Cabrera. Si pasan algún día por Ica, vale la pena ir a ver. A mí me gustaría pasar algún día. Hay fotos de ellos, ¿no? Y hay unas cuantas fotos para ver. Acá, no sé si se nota mucho. Sí, ¿se ve o no mucho? Pues si quieren apagar la luz por un momento, hay 2 o 3 fotos. Esta es una de las fotos de Ica, ¿no? Está en el museo de Ica. Y es un dinosaurio, y es más, son 2 y 3, ¿no? Eso hecho por un ser humano, ¿no? Y de acá, de esta parte del mundo, ¿no? Esto no se nota, pero también son pre-incas. No se nota aquí muy bien que sea un dinosaurio, pero se cree que puede ser uno. Esta no es tan clara, pero es posible. Voy a pasar y después voy a regresar, ¿no? Acá, en la primera, si quieren apagamos la luz por un momento porque ahí se nota a un hombre montando un dinosaurio. Sí. No sé si notan ahí. Sí, ahí está. Ajá. Hay muchísimas piedras, creo que son miles de piedras que hay. Y con dibujos mucho más evidentes, ¿no? Y es bien claro que vivieron hombres con dinosaurios. Antes que prendan, aquí está la otra foto, una vez más. No se ve bien, pero es posible que sea un dinosaurio. Y aquí esta también son varios, ¿no? ¿Puede prender la luz, por favor, Alonso? Y lo sorprendente que esto está acá en Ica, en nuestro país. Sí, está acá y en verdad hay fotos mucho mejores. Yo no he tenido el tiempo, a ver si para la próxima clase consigo, aunque sea, porque es verdad, hay evidencias de que el hombre vivió con estos seres, ¿no? Entonces, no como dicen los evolucionistas, que pasaron millones de años y después recién apareció el hombre. Es mentira, simplemente no es verdad. Entonces, hemos visto que se crean los seres vivientes, las aves que vuelan y los monstruos marinos. El versículo 21 dice eso. Dios termina el versículo 21 diciendo otra vez que vio que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y el versículo 22, Dios dice algo Dios hace algo que no ha hecho antes. Dice, y Dios los bendijo. Dios empieza a bendecir su creación. A los animales que ha creado, si bien el ser humano es la creación máxima de Dios, Dios bendice a los animales, ¿no? ¿Mostrando qué? Mostrando su amor, su cuidado, su preocupación hacia su creación, ¿no? Mostrándonos el corazón de Dios hasta en eso, ¿no? Con la bendición viene un mandamiento para los animales, si se puede tomar de esa manera: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra, ¿no? Dios manda, ¿no? Que en verdad se multipliquen, ¿no? Y si piensan, con todas las condiciones tan favorables que había en esa época, era muy fácil que se multiplicaran, que hubiera muchos y que hubiera suficiente comida para todos,
porque estaban en un invernadero muy grande con suficiente frutas, semillas, para todo. Estas son las fotos. Y vemos que Dios bendijo los animales. Y es nada más lo que ya dije, que Dios ama y cuida de su creación. Dios es un Dios de amor, ¿no? Hasta en esos seres, ¿no? En los animales, ¿no? Dios ama y cuida a su creación. Un par de versículos que habla acerca de animales o aves, ¿no? Mateo 10:29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dios está en control hasta de una palomita. Mateo 6:26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Conocemos ese versículo. ¿Quién alimenta a las aves? Dios. Dios está cuidando a esas aves, ¿no? Entonces Dios muestra su preocupación hacia su creación, bendiciéndola, ¿no? Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Justo estamos llegando al final, pero vamos a ver el día sexto con la creación del hombre y justo podemos terminar ahí. Entonces termina el día quinto. Y versículo 24 ya es el día sexto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Produzca la tierra seres vivientes. Hemos visto en el día quinto aves y peces, todos los seres del mar, más todo lo demás, plantas que había, y ahora los demás animales de tierra, se puede decir. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Otra vez, siempre según su especie. Aquí aparecen todos los animales en la tierra, ¿no? Y miren, este versículo es también interesante. Dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Todo era bueno en ese momento, ¿no? Y antes de entrar a la creación del hombre, me voy a adelantar a leer el versículo 29 con respecto a los animales y el tipo de creación en el que iban a vivir Adán y Eva. Versículo 29 dice: y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y este no es el versículo que habla acerca de lo que iban a comer, ¿no? Es el versículo 30, perdón. Dice el Señor, ¿no? Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Nomás les adelanté eso porque los animales en ese momento eran vegetarianos. No había depredación, no había nada de eso, no había esa muerte inútil. La muerte otra vez entró por el pecado, ¿no? Y hasta la creación gime, ¿no? En ese punto los animales, hasta el león, todos los animales eran vegetarianos, ¿no? Aunque parezca mentira, ¿no? El Señor también habla más adelante en el milenio, más adelante cuando Él restaure todas las cosas y haya justicia, dice también que el lobo va a jugar con el cordero y una niña los va a guiar, ¿no? Entonces todo lo que se perdió también por el pecado, Dios lo va a recuperar, ¿no? Lo va a recuperar en otro momento, ¿sí? Cuando Él regrese. Pero entonces aquí ya están los animales de tierra creados. Y los últimos versículos que tienen que ver con la creación máxima de Dios, que es el hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo bien interesante: hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, ¿no? Y este ser que va a ser creado va a ser muy especial, el hombre, ¿no? Si bien es carne como un animal,
hay algo diferente en el hombre. Es creado a imagen de Dios y conforme a su semejanza. Pero antes de entrar a eso, vamos a ver el plural, hagamos. ¿Con quién está hablando Dios? ¿No? ¿Con quién está hablando? Con alguien. Con los ángeles, no puede estar hablando con los ángeles, porque está diciendo, conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen. ¿Quién más tiene la semejanza de Dios? No hay nadie más que Dios, ¿no? Está hablando Dios con uno que es semejante a Él, ¿no? Y eso es evidencia, nosotros sabemos de la Trinidad y de Jesucristo, ¿no? En Filipenses, capítulo 2, nos dice que también Jesucristo no desestimó ser en semejante a Dios, ¿no? Y dejarlo todo por venir a rescatarnos, ¿no? Dios está hablando con uno semejante a Él. Y si a alguien le queda duda, ¿no?, acerca de la deidad de Jesucristo, del Espíritu Santo, ¿no? Dios es bien claro en su palabra, ¿no? Hablo eso por las sectas, más que nada, ¿no? Los testigos de Jehová que salen con otras doctrinas, ¿no? Dios está hablando dentro de la Trinidad, ¿no? Faltó un poco, aquí dice, no con los ángeles, con otros semejantes a Él, evidencia de la Trinidad. Ahora, estuvieron hablando, ¿no? Ahora, y aquí ha habido un diálogo entre los miembros de la Trinidad. Dios ha estado hablando, ¿no?, con otro semejante a Él. Diálogos entre los miembros de la Trinidad han habido antes, después de Génesis, ¿no?, antes de nosotros. En Salmo 110:1 vemos que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Eso en Mateo, me acuerdo que Jesucristo habla de este versículo para referirse al mismo. Le pregunta a los fariseos, ¿de quién es hijo el Mesías? Hijo de David. Muy bien. ¿Cómo entonces dice David? Dijo el Señor a mi Señor, dijo Jehová a mi Señor, ¿no? ¿Cómo puede ser hijo de David? ¿No? Está hablando, de verdad, es Jesucristo, Él mismo lo dice, y Él está demostrando que es Dios. Dijo Jehová a mi Señor, ¿no? Otro versículo, Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿No? El versículo interesante, Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Mire, Jehová el Señor, su Espíritu. ¿Y quién está hablando? Está hablando Jesucristo. Me envió el Señor, ¿no? Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Habla de la relación entre los miembros de la Trinidad, ¿no? Otro versículo que habla de la relación entre los miembros de la Trinidad, Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y antes de seguir, este versículo de Juan 8:42, si lo relacionan con Isaías, dice, allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor, ¿no? ¿Quién está hablando ahí? ¿No? Está hablando Jesucristo. Y está Jehová el Señor y está su Espíritu. Está la Trinidad en ese versículo, ¿no? Ahora, Juan 17:24 también habla de la relación entre los miembros de la Trinidad. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios el Padre con Jesucristo tenía una relación de amor. Y ahora, ya para terminar, antes de la creación del mundo, ¿qué sucedió? Antes de la creación del mundo hubo conversación
¿no? Y hubo decisión tomada entre los miembros de la Trinidad. Primera de Pedro 1, 18, 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, miren, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Jesucristo, Dios Padre, el Espíritu Santo ya habían determinado que Él iba a venir, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1, 18, 20. Segunda de Timoteo 1, 9, hablando de Jesucristo, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia nos fue dada antes del principio de la creación. Fuimos escogidos, el Señor nos dio su gracia. No podemos entenderlo cómo, pero el Señor lo hizo. Y lo hizo en ese momento, cuando no habíamos ni nacido, no había tiempo. Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. ¿Qué tiene que ver este versículo? Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Los nombres de los elegidos estaban escritos desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo ya Jesucristo estaba determinado a venir. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. En verdad es bien profundo cómo obra, cuánto nos conoce el Señor, cómo obra en nosotros y lo que nos ama. Vamos a terminar con esto de a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza para acabar con la creación del hombre. ¿Qué significa en realidad ser a nuestra imagen o a imagen de Dios o en semejanza de Dios? ¿Qué significa en verdad? Incluye muchas cosas. Sería mucho tiempo solamente estudiar esa parte, ese versículo. Pero algunas cosas podemos decir, conforme a la imagen de Dios. ¿Qué diferencia había entre el ser humano y los animales? El ser humano tiene un espíritu eterno, ¿no? Y los animales no. En eso tenemos imagen, semejanza a Dios. Somos espíritus eternos, así como Dios es espíritu eterno y los ángeles son espíritus eternos. Ya sea que vamos a vivir en el cielo o en el infierno, es otro asunto, pero todos aquí y todo ser humano en la calle vamos a vivir por la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Espíritu eterno, atributos estéticos, morales y espirituales. El hombre es capaz de discernir hasta cierto punto lo que es bueno, lo que es agradable, tiene moral y tiene atributos espirituales, tiene una necesidad de Dios. Por ejemplo, el hombre creado a imagen de Dios. Hay algunas cosas nada más, porque si no sería muy largo. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa que el hombre es creado a imagen de Dios? El hombre tiene conciencia moral. Esto sí sabemos. Tiene habilidad de pensar abstractamente, ¿no? Y pensar acerca de sí mismo, ¿no? Quizás los animales no tienen esa habilidad. El hombre tiene una comprensión de la belleza, de lo que es agradable y lo que no es agradable, lo que es bueno, lo que no es bueno. El hombre tiene capacidad de emoción. Podemos ir de la alegría a la ira, etcétera, etcétera. Tiene capacidad de adorar y amar a Dios. El hombre, a diferencia de cualquier otro ser creado en estos 6 días, es el único que tiene la capacidad de adorar y amar a Dios, y que ha sido creado con ese propósito además, ¿no? De glorificar a Dios, de tener una relación. Para eso ha sido creado. Entonces, conciencia moral, habilidad de pensar abstractamente, comprensión de la belleza, capacidad de emoción y capacidad de adorar y amar a Dios. De adorar y amar a Dios.
en semejanza de Dios. Otra manera de ver esto de ser a imagen y semejanza de Dios, también lo encontramos en el cuerpo humano, en el cuerpo de Adán. Dios creó a Adán y nos creó con un cuerpo que de alguna manera nos permite expresarnos en la manera en que Dios se expresa. Por ejemplo, Dios ve, Dios escucha. Ahorita voy a regresar por si acaso. Dios huele, Dios toca y Dios habla, ¿no? Son algunas cosas que Dios hace sin tener cuerpo. Dios es espíritu. Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo. Pero Dios nos hizo un cuerpo en el que podemos expresarnos de la manera en que Él se expresa. Él puede hablar, nosotros podemos hablar, ¿no? Podemos sentir, podemos oler, escuchar. Dios hace esas cosas sin tener cuerpo. Entonces, en el cuerpo se refleja también. Dice otra vez, ¿no? En su cuerpo, ¿no? Y la imagen de Dios también se refleja en el cuerpo humano. Dios ve, Génesis 16:13. Si quieren les leo. Dios ve, es Génesis 16:13. Dios escucha, Salmo 94:9. Salmo 94:9. Dios huele, Génesis 8:21. Dios toca, Génesis 32:32. Y Dios habla, Segunda de Pedro 1:18. Dios hace esas cosas y nos creó a nosotros con esa capacidad. Dios toca, Génesis 32:32. Y Dios habla, Segunda de Pedro 1:18. Se podría agregar mucho más a la lista, pero no alcanza el tiempo. Entonces el cuerpo humano refleja también cosas que Dios hace. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quizás tenemos que acabar acá y quedan 3 versículos, pero si quieren seguimos la próxima clase a partir de acá. Ya. Entonces, seguimos el versículo 27 después la próxima clase, pero hemos llegado hasta lo que es la imagen y semejanza de Dios. Como sería bueno para nosotros pensar también en nuestro cuerpo como eso. Nuestro cuerpo es, como conocemos, es templo del Espíritu Santo y refleja de cierta manera lo que Dios puede hacer. Entonces, bueno, hemos visto bastantes cosas, hemos al final de la creación y bueno, terminamos la próxima clase pues. Oramos, vamos a orar. Señor Dios, te queremos agradecer porque tú eres bueno, Señor. Tú eres un creador sabio, perfecto. Señor, eres un creador sin comparación, Señor. Eres el único y para nosotros no solamente eres nuestro creador, sino que eres ahora nuestro Padre, Señor. Señor, y es sorprendente, eres un Padre amoroso, Señor, y eres un Padre que nos conoce desde antes de la creación del mundo. Señor, solamente tú nos puedes explicar eso, Señor. Pero te agradecemos porque antes de crearlo todo, tú pensaste también en nosotros. Antes de crear este planeta, pensaste en nosotros que estamos aquí hoy, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que no merecemos nada de ti, Señor. Y sin embargo tú, Señor, te has preocupado por nosotros, nos has amado, has enviado a tu Hijo por nosotros, Señor. Y aquí estamos nosotros, Señor, hoy día. Te queremos devolver lo que tú has hecho, te queremos entregar nuestras vidas y Señor, nada más agradecerte, Señor. No hay palabras Señor, para describir lo bueno que tú has sido con nosotros, Padre. Transfórmanos, permítenos, Señor, que por medio de conocerte más, te amemos más, Señor. Gracias por Señor, por este capítulo, por tu palabra, Señor. Bendice, Señor, el resto de esta noche y bendito seas tú, Señor. En el nombre de Jesús hemos hablado.